Bloque de medicina en nuestro programa y recibimos a un amigo de la casa. Estuvimos conversando con el doctor Daniel Buljubasic, recién llegado de otro de los tantos congresos que él viaja continuamente para traer a todos sus pacientes y al público en general lo nuevo, ¿no? Los distintos abordajes, ya que año a año la medicina va cambiando y se va transformando y se van descubriendo cosas para poder advertir y prevenir patologías. Su especialidad, por supuesto, que es la neumonología. Entonces estuvo en el congreso sobre EPOC, sobre tabaco y todo esto nos decía. Bueno, acabo de llegar de un simposio internacional donde estuve invitado a dar algunas charlas en Cáceres, Extremadura, España. Y mirá qué interesante, porque no es un simposio internacional de EPOC, sino es un simposio internacional de EPOC y tabaco, denotando la estrecha relación entre las dos cosas, porque la verdad que en nuestro medio no existiría la EPOC sin el tabaco, y considerar las dos cosas juntas me parece que es muy importante. Y sí, hay muchos avances, y tal vez el primer avance sea incorporar al tabaco dentro de lo que es la EPOC y entender de que el primer paso para prevenir la EPOC es no fumar. Y en todo caso que fumes, dejar de fumar. Ese es el primer punto en cuestión. O sea, que ninguna persona que no fume puede tener EPOC. Digamos, quedaría reducida, hay dos causas más. Una es la calefacción con biomasa. La biomasa es calefaccionarse con leña o con productos que tengan cierto tipo de combustión, pero que no son utilizados en nuestro medio. En nuestro país se ven en algunos lugares del norte y digamos que provoca muchos casos de EPOC, pero a expensas de países asiáticos, como China, por ejemplo, donde hay muchísimos casos de EPOC por biomasa. En nuestro país, en nuestra zona particularmente, EPOC es sinónimo de tabaco. ¿Cuál es la situación, digamos, de excepción? Hay algunos casos que surgen como asmáticos y que ahora se consideran como un síndrome de superposición, es decir, parece que surgen como asmáticos, son asmáticos severos y en algún momento a partir de un asma maltratada o no bien controlada a pesar de un buen tratamiento, terminan desarrollando una EPOC, pero son los menos. Yo te diría que 9 de cada 10 casos de EPOC, si no se fumara, desaparecerían. O sea que el tabaco tiene una relación estrecha con muchísimas enfermedades y especialmente con el EPOC, ¿no? ¿Qué significa EPOC? EPOC es un acrónimo que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Incluye prioritariamente el enfisema y la bronquitis crónica. Y son dos entidades que confluyen en el mismo punto, pero que se manifiestan de manera distinta. Es decir, dos personas pueden tener EPOC y ser absolutamente distintas. Por ejemplo, un paciente con una bronquitis crónica es generalmente un paciente con sobrepeso, que tiene mucho catarro y que el catarro lo repite periódicamente y que tiene una característica facie, una cara más bien redonda y de color azul. Por eso se llaman los abotagados azules. Los enfisematosos son otro tipo de enfermos, donde lo que se hace es, en el primero se inflaman los bronquios fundamentalmente, en el segundo se destruye el pulmón, empiezan a tener menos pulmón, entonces son delgados, son flacos, están como inflados, como que siempre tienen los hombros levantados, el tórax inflado, estoy hablando de la manifestación más plena de esto, ¿no? Y le llaman sopladores sonrosados, porque siempre están haciendo esfuerzo para respirar y tienen inflados los cachetes en función del esfuerzo que hacen para respirar. Y esto tiene una connotación en función de los síntomas que presentan. En uno, el síntoma principalmente, el síntoma cardinal de los dos es la disnea, o sea, la falta de aire a los esfuerzos, que generalmente se empiezan con esfuerzos grandes y terminan con esfuerzos menores. Uno tiene mucho catarro y el otro no tiene mucho catarro. Fundamentalmente prima el aumento progresivo de la dificultad respiratoria. Claro, eso que vos escuchás a personas que les cuesta respirar. Ahora bien, una vez que ha hecho un EPOC o que tiene esta problemática, ¿lo puede solucionar? ¿Esto se cura? ¿Se trata? ¿Hay distintos grados, como vos lo explicaste? Sí, claro. Hay distintos grados de EPOC, desde el grado 1 hasta el grado 4, leve, moderado, severo y muy severo. Pero además tiene que ver con ciertas características de la enfermedad que sería muy complejo explicar, pero sí saber que hay distintos grados, que la EPOC no se forma en un día, que es una enfermedad que transcurre a lo largo de años. Pero hay una cosa muy preocupante al respecto, que el 80% de las personas que tienen EPOC no lo saben.
Y no lo saben porque son fumadores que no se han hecho un estudio tan simple como una espirometría. Entonces, todo fumador mayor de 40 años tiene que saber que tiene que tener hecha una espirometría. Es decir, así como todo aquel que pase los 50 tiene que hacerse una colonoscopía, o todo hombre tiene que hacerse un examen prostático, todo fumador que tenga más de 40 años tiene que tener una espirometría, porque el 80% no sabe que la tiene. Y si no sabe que la tiene, perdemos un tiempo precioso en las etapas iniciales de la enfermedad, que es donde mejor se puede trabajar, donde mejor se puede prevenir, porque, como vos decías, la enfermedad avanza. Y llega un momento en que se vuelve irreversible y que sea más o menos irreversible y que quede con mayor o menor gravedad no es poca cosa, porque no es lo mismo que vos detengas la enfermedad en un estadio 1-2 que en un estadio 3-4, porque si vos la detenés tempranamente vas a llevar una vida normal. Si vos la detenés cuando la enfermedad ya avanzó lo suficiente y el daño es importante, seguramente que vas a tener una calidad de vida disminuida. ¿Cómo se detiene? Fundamentalmente hay una sola cosa que detiene la enfermedad, que es dejar de fumar. Dejar de fumar la previene, dejar de fumar la detiene. Pero además hoy hay nuevos tratamientos que están brindando muchas expectativas en función de prolongar la sobrevida, mejorar la calidad de vida y hacer que vivan mucho mejor de lo que hoy están viviendo. Y además hay otra cosa. La EPOC es una enfermedad de pulmón, pero que afecta a todo el organismo. Por ejemplo, los pacientes con EPOC tienen depresión, es decir, son depresivos. ¿Por qué? Porque respiran mal y porque viven mal. Los pacientes con EPOC tienen osteoporosis y tienen más osteoporosis que el resto. ¿Por qué? Porque se mueven poco. Los pacientes con EPOC pierden masa muscular. ¿Por qué? Porque se mueven poco y porque además el oxígeno, que es tan imprescindible y tan necesario, el organismo lo utiliza para las cosas más necesarias. Es decir, es como vos en tu casa, si tenés el dinero justo, vas a priorizar lo más importante. Si tenés el oxígeno justo, vamos a priorizar lo más importante, el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, no vamos a priorizar el músculo. Entonces, el EPOC empieza a perder masa muscular y cuando pierde masa muscular exacerba su depresión, exacerba su osteoporosis, exacerba su inmovilidad. Por eso deben hacer actividad física regularmente para dar vuelta a todo esto. Y entender también que el tabaquismo, como lo dijimos en un micro pasado con la doctora Débora Celebrisky, que la mencionábamos antes, hay que tratarlo desde la parte psicológica, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con una persona que está necesitando una atención psicológica. Sí, el tabaquismo en realidad se trata desde el punto de vista farmacológico para lo inmediato, para superar el síndrome de abstinencia. Vos podés tomar una pastilla en el inicio para superar el síndrome de abstinencia. Pero hay un vínculo psicológico muy fuerte entre la dependencia al cigarrillo y el ser humano, al punto que queda agravado a fuego en una persona. Mirá, hace muy poco recuerdo un paciente que había dejado de fumar con nuestro grupo y que estaba muy bien, que pasaron 3 años sin fumar y tiene un accidente en la ruta con un coche y se baja del coche y lo primero que hace es prenderse un cigarrillo, porque le había quedado todavía en su cerebro el vínculo de la situación estresante con el cigarrillo y no lo había podido superar en 3 años. Hoy la gente, ¿sabes por qué fuma? Y sobre todo las mujeres. ¿Y qué es lo que te dicen cuando le pedís que dejen de fumar? Que están solos y que el cigarrillo es una compañía. Entonces, claro que va y hay que abordarlo desde lo profundo de lo psicológico. ¿Cómo alguien puede sentirse acompañado por un objeto inanimado que además te daña? Interesante, así que la persona que ha fumado o que fuma, por supuesto, no debe dejar de hacerse estos estudios, ¿no? Que una espirometría es fundamental para saber la capacidad pulmonar y advertir cualquier anomalía antes de que sea tarde y que se detecte un EPOC. Hacemos una pausa, en el próximo bloque seguimos con más Versión Vanguardia. Quédate.